Javier Guzmán era un hombre ambicioso y trabajador que había logrado escalar posiciones en la prestigiosa empresa de telecomunicaciones Telecom Metropolitana. A sus 35 años, era considerado uno de los ejecutivos más prometedores, gracias a su inteligencia, carisma y enfoque inquebrantable. Un día, mientras revisaba los informes financieros en su oficina, su jefe Santiago Ríos lo llamó para darle una gran noticia. Había sido seleccionado para un ascenso muy importante como director de operaciones para la región centro del país. Esta promoción representaba un aumento sustancial en su salario y una oportunidad inigualable para demostrar su valía. Emocionado pero también nervioso, Javier compartió la buena nueva con su esposa Luisa aquella noche durante la cena. Luisa, una mujer cálida y comprensiva, era su compañera desde la universidad. Ella celebró el logro de su marido abrazándolo con fuerza. Siempre supe que tu dedicación te llevaría lejos, cariño. Estoy tan orgullosa de ti. Sin embargo, había un pequeño inconveniente. El nuevo puesto de Javier requería que se mudaran de Puebla a la gran ciudad de México. Luisa, quien era maestra de primaria, tendría que renunciar a su trabajo estable. Pero ella no dudó ni por un segundo. No te preocupes por mí. Puedo encontrar un nuevo trabajo en la capital. Esta es tu oportunidad de brillar. El único factor complicado era la vivienda. Las rentas en Ciudad de México eran excesivamente altas para su presupuesto actual. Fue entonces cuando Luisa sugirió una solución temporal. ¿Por qué no nos quedamos con mamá por un tiempo? Ella tiene esa enorme casa en las afueras y estoy segura de que no le importará alojar a su yerno favorito. Javier vaciló ante la idea de vivir con su imponente suegra, doña Guadalupe Ramírez. Pero finalmente aceptó. Doña Guadalupe era una viuda acaudalada de 60 años, que se había hecho millonaria en bienes raíces, aunque exigente y de fuerte carácter. Ella adoraba a su única hija, Luisa. Un mes después, los Guzmán se instalaron en la lujosa residencia de doña Guadalupe, en un exclusivo suburbio de la capital. Javier se sentía agradecido por la generosidad de su suegra al abrirles las puertas de su hogar mientras se establecían en la ciudad. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la tensa dinámica familiar comenzara a hacer mella en él. Ayuda a nuestro canal a alcanzar la meta de 1000 suscriptores. Eso nos motiva cada vez más a traerles las mejores historias. Inscríbete. Desde el primer día en la mansión de doña Guadalupe, Javier comenzó a sentir la dominante presencia de su suegra. Ella era una mujer imponente, de maneras aristocráticas y una mirada penetrante que parecía juzgar cada uno de sus movimientos. A pesar de su gratitud por permitirles hospedarse allí temporalmente, Javier no podía evitar sentirse incómodo bajo el techo de doña Guadalupe. Ella no perdía oportunidad de cuestionar sutilmente sus decisiones profesionales y de vida. Un ascenso importante, sin duda, comentaba con desdén enfatizado. Pero no olvides que solo es un primer paso, Javier. Los hombres verdaderamente ambiciosos siempre aspiran a más. Esas punzantes palabras calaban hondo en el orgullo de Javier. ¿Acaso su suegra lo veía como un mediocre, sin visión de grandeza? Él estaba decidido a demostrarle lo contrario. En las semanas siguientes, Javier se esforzó por impresionar a doña Guadalupe en cada oportunidad. Trabajaba horas extras interminables, respondía correos y llamadas a altas horas de la noche. Estudiaba vorazmente todo lo relacionado con sus nuevas responsabilidades. Quería dejar en claro que su ambición no tenía límites. Sin embargo, su devoción por el trabajo pronto comenzó a distanciarlo de Luisa. Ella comprendía que esta era una fase crucial en la carrera de su esposo, pero la extrañaba profundamente. En más de una ocasión, lo encontró dormido en el sofá con su laptop y papeles desperdigados a su alrededor. No tienes que demostrarle nada a nadie, cariño, le susurraba Luisa con tristeza mientras acariciaba su cabello. A mí ya me has demostrado que eres un hombre extraordinario. Pero Javier no podía apartar su mirada del complicado laberinto de poder.
estatus e influencia que representaba su suegra. Doña Guadalupe se movía en los círculos más altos de la sociedad mexicana. Sus conexiones eran ilimitadas, gracias a sus duohadas como una de las más prominentes mujeres empresarias de bienes raíces. En reuniones sociales y eventos corporativos, Javier observaba casi hipnotizado cómo Doña Guadalupe trabajaba la sala con una gracia mordaz. Su porte elegante y aire de sofisticada sensualidad cautivaban a todos a su alrededor. Incluso hombres mucho más jóvenes no podían apartar la mirada cuando ella pasaba. Una verdadera femme fatale, comentó en una ocasión uno de los socios de Javier después de que Doña Guadalupe los dejara con una sutil pero letal puya. Javier simplemente asintió, inseguro de cómo reaccionar a ese comentario sobre su propia suegra. En el fondo, una parte de Javier comenzaba a sentirse atraída por el poder seductor que su suegra emanaba. ¿Cómo una mujer de su edad podía resultar tan intimidante y magnética al mismo tiempo? Tal vez, se dijo a sí mismo, si lograba conquistar su aprobación podría acceder a ese círculo de influencia inigualable. Decidido a dellar su marca, Javier intensificó sus esfuerzos por complacer cada exigente demanda de Doña Guadalupe, sin importar lo arduo que fuera el sacrificio personal. Luisa notaba la creciente tensión, pero prefería permanecer en silencio, temerosa de agrietar la unidad familiar. Después de todo, reflexionaba, si cualquier persona podía empujar a Javier a alcanzar su máximo potencial, esa era su madre. A medida que los meses pasaban, la dinámica entre Javier y Doña Guadalupe se tornaba cada vez más tensa y cargada. Luisa, atrapada en el medio, no podía evitar sentirse dividida entre su lealtad a su esposo y la intimidante presencia de su madre dominante. En las elegantes recepciones y cenas de gala donde la alta sociedad se codeaba, Doña Guadalupe parecía tomar un placer casi perverso en poner a prueba los límites éticos y profesionales de Javier. Con su perspicacia afilada como un alfiler, lograba entretejer situaciones sutiles pero comprometedoras que desafiaban los principios morales de su yerno. Querido Javier, permíteme presentarte a Edmundo Casillas, diría con una sonrisa falsa mientras tomaba a un hombre corpulento del brazo. Es el nuevo director de licitaciones del gobierno. Estoy segura de que ustedes dos tienen mucho de qué hablar. El mensaje tácito era claro. Conectarse con Casillas podría facilitar tratos lucrativos para Telecom Metropolitana, pero a cambio de favores políticamente dudosos. Javier se vería obligado a elegir entre su integridad inquebrantable o dar un paso hacia el resbaloso camino del cohecho y las influencias en otras ocasiones. Doña Guadalupe orquestaría reuniones privadas con ejecutivos rivales de la industria de las telecomunicaciones. Con una inocencia descarada, los dejaría solos por unos momentos. Mientras se los negociaban negocios de miles de millones de pesos, el aire se espesaría con insinuaciones de posibles colusiones y prácticas monopólicas ilegales. Javier sentía la insistente tentación de ceder, de seguir el juego turbio con tal de triunfar en ese mundo corporativo despiadado. Pero cada vez que estaba a punto de cruzar la línea, la imagen del rostro decepcionado de Luisa lo hacía retroceder. No podía traicionar así los principios que los habían unido. No obstante, su reticencia a participar en esos oscuros manejos solo parecía divertir más a Doña Guadalupe. El negocio es un juego de tiburones, Javier, le recordaba con ese brillo casi malicioso en los ojos. Los débiles perecen devorados sin piedad. En esas noches, cuando Javier regresaba a la mansión agotado y consumido por un remolino de dilemas éticos, buscaba refugio en los brazos reconfortantes de Luisa. Ella acariciaba su cabello con ternura, sin hacer preguntas sobre los turbulentos eventos del día. Pero había ocasiones en las que Javier tampoco podía encontrar consuelo en su esposa. Verla sonreír con adoración hacia su madre, ajena a las manipulaciones de Doña Guadalupe, lo llenaba de una dolorosa sensación de aislamiento. Javier sabía que nada lastimaría más,
a su amada Luisa que develar la verdadera cara de Ambition y poder detrás de la matriarca que tanto idolatraba. Así que guardaba silencio, tragando su impotencia para protegerla de esa cruel realidad. En esas turbulentas noches de insomnio, la mente de Javier no podía evitar divagar hasta terrenos peligrosos. Repasaba cada encuentro, cada insinuación apenas velada de doña Guadalupe. ¿Existía una razón oculta detrás de su insistencia por corromperlo? Javier sacudía la cabeza, avergonzado de sus propios pensamientos malsanos. La mujer era su suegra, por el amor de Dios. Simplemente disfrutaba del poder de burlarse de los que consideraba inferiores, haciéndolos doblegar la rodilla ante su voluntad de hierro. No había nada más que eso. ¿O sí? A pesar de sus esfuerzos por convencerse, Javier no podía apartar sus ojos de la enigmática y sensual viuda cada vez que estaban en la misma habitación. La forma en que su elegante cuerpo se movía con una gracia felina, la media sonrisa burlona que bailaba en sus labios rojos cuando sus miradas se cruzaban. Todo parecía una provocación silenciosa que lo desafiaba a cruzar las líneas prohibidas. «Basta», se reprendía Javier, frustrado por la debilidad de sus propios pensamientos traidores. Esta mujer era la madre de su esposa, su familia. Era imperdonable albergar deseos tan impuros. Y sin embargo, la tentación crecía como una sombra oscura e implacable, arañando los rincones más recónditos de su mente. Javier sabía que, si no lograba disipar esos pensamientos prohibidos pronto, terminarían devorándolo vivo. A medida que los meses transcurrían, doña Guadalupe parecía intensificar sus juegos mentales con Javier. Era como si disfrutara retorciéndolo entre la espada de sus ambiciones y la pared de sus principios éticos. En las reuniones sociales de alto nivel, ella encontraba formas sutiles pero descaradas de poner a prueba los límites de Javier. A veces, aparecía sin previo aviso en su oficina de Telecom Metropolitana, durante una reunión importante con clientes o inversionistas clave. «Lamento interrumpir, caballeros», diría con una sonrisa falsa, mientras sus ojos destellaban malicia. «Pero necesito robarme a mi yerno un momento». Javier no tendría más remedio que disculparse y seguirla a su lujosa oficina privada, atenazado por la incertidumbre de cuál sería la nueva yugarreta. Una vez a solas, doña Guadalupe procedería a plantear escenarios hipotéticos donde las líneas entre los negocios lícitos y las prácticas turbias se desvanecían en una bruma gris. «Digamos que uno de tus mayores clientes está siendo investigado por evasión fiscal», le diría arqueando una ceja inmaculada. «¿Qué harías para proteger la cuenta y los jugosos ingresos que te genera?». Javier respondería con encendida determinación que nunca traicionaría la ley ni sus valores. Doña Guadalupe se deleitaba con esas respuestas llenas de falso moralismo, según ella. Sacudiría la cabeza con desdén y lo despediría con un comentario acerado. «Eres tan adorablemente ingenuo, Javier. Ese tipo de escrúpulos solo te llevarán al fracaso en el mundo real». En otras ocasiones, el acoso mental venía disfrazado de sensuales insinuaciones que hacían arder las orejas de Javier. Durante una reunión de caridad, doña Guadalupe apareció enfundada en un apretado vestido de noche rollo que abrazaba sus curvas maduras de forma provocativa, y Javier no pudo evitar quedarse casi boquiabierto al verla caminar con una gracia depredadora propia de una mujer 30 años más joven. «¿Ves algo que te guste, Javier?», ronroneó doña Guadalupe al pasar junto a él con un delicado toque en su brazo. El impacto de ese sutil roce eléctrico viajó directo a la espina dorsal de Javier, paralizándolo por un instante. Más tarde esa noche, cuando se encontraron brevemente a solas, doña Guadalupe invadió su espacio personal, sin ningún disimulo. Javier contuvo la respiración al sentir sus senos rozar contra su pecho, mientras ella se inclinaba a susurrarle al oído. «Si tan solo pudieras apartar esos molestos escrúpulos morales, probablemente ascenderías más rápido que nadie en tu compañía». El calor del aliento de doña Guadalupe contra su cuello bastó para incendiar los bajos instintos de Javier. Una parte de él quería tomarla entonces mismo contra la pared, saciar el anhelo ardiente que lo estaba consumiendo, pero el agudo recuerdo de Luisa logró devolverlo a la realidad justo a tiempo.
se apartó de un respingo, con los ojos muy abiertos y las pupilas dilatadas por la lujuria, apenas contenida. Doña Guadalupe se limitó a reír suavemente, disfrutando el efecto que tenía sobre él. Ay, Javier, eres tan deliciosamente predecible. Pero no te reprimas tanto, cariño. Podrías sorprenderte de lo que eres capaz si simplemente te sueltas. Esas palabras resonaron en la mente de Javier durante días, torturándolo con su ambiguo doble sentido. ¿Qué pretendía exactamente su suegra al acosarlo de ese modo? ¿Era una forma de reafirmar su dominio absoluto sobre él? ¿O existía una oscura intención más siniestra detrás de esos avances? Lo único certero era el fuego libidinoso que ardía en las entrañas de Javier cada vez con más intensidad. Por más que intentaba sofocar esas llamas prohibidas con pensamientos de Luisa, algo primitivo e incontrolable despertaba en su interior cuando se hallaba cerca de esa mujer. Comenzó a evitarla tanto como le era posible, temiendo sucumbir a la tentación si se exponía demasiado a los encantos seductores de Doña Guadalupe, pero aún así, sus noches no hacían más que poblarse de fantasías febriles donde se veía abrumado por esa ardiente pasión prohibida. Despertaba empapado en un sudor frío, atenazado por el miedo y la culpa. ¿Qué locura era esa que estaba corroyendo sus cimientos morales? Se preguntaba Javier con desesperación. Tenía que poner fin a esa peligrosa obsesión antes de que fuera demasiado tarde, antes de que destrozara su matrimonio, su familia, todo lo que más amaba. Mientras la tensión sexual no resuelta se multiplicaba entre Javier y Doña Guadalupe, la pobre Luisa permanecía completamente ajena al caldo de pasiones hirviendo bajo su propio techo. Cegada por su devoción a su madre, era incapaz de vislumbrar las verdaderas intenciones detrás de las acciones de la matriarca. Luisa adoraba a su madre por sobre todas las cosas. Doña Guadalupe había sido la única figura paterna en su vida, desde que su padre los abandonó cuando ella era una niña pequeña. Fue la mujer fuerte e implacable que las sacó adelante, con su empresa inmobiliaria, inculcando en Luisa un espíritu inquebrantable. Por eso, cuando notaba las crecientes tensiones entre su esposo y su madre, Luisa no podía evitar ponerse del lado materno. Estaba convencida de que Doña Guadalupe solo quería empujar a Javier a convertirse en el hombre exitoso que tanto potencial tenía. Es su manera de motivarte, amor, le explicaba a Javier cuando lo veía regresar del trabajo, agotado y cabizbajo. Mi madre siempre ha sido así de exigente, porque confía en que puedes alcanzar la grandeza. No la tomes a mal. Javier asentía en silencio, incapaz de revelar los verdaderos juegos mentales que Doña Guadalupe estaba orquestando. No soportaría ver la decepción en los ojos de su amada Luisa si descubría la cruda realidad. Por su parte, Doña Guadalupe no dejaba pasar oportunidad de alimentar las sospechas de Luisa sobre su yerno. Con comentarios aparentemente inocentes pero llenos de veneno, ponía en tela de juicio el carácter y la determinación de Javier. Es un buen muchacho, pero a veces me pregunto si tiene la verdadera fibra para triunfar en este mundo de pirañas, le diría a Luisa mientras tomaban el té vespertino. Los hombres débiles rara vez llegan lejos, hijita. Luisa frunciría el ceño, pero jamás se atrevería a contradecir a la mujer que prácticamente la había criado sola. En el fondo, las palabras de duda de su madre calaban hondo en su propia confianza sobre Javier. Las pocas veces que intentaba abordar el tema con su esposo, él le restaba importancia con evasivas. Son solo exigencias labores, no te preocupes. Pero Luisa no era tonta, podía ver la sombra de intenso agotamiento en las profundas ojeras de Javier. En más de una ocasión, consideró plantearle mudarse a un apartamento propio en la ciudad, dejar atrás la lujosa pero opresiva mansión de su madre. Pero cada vez que estaba a punto de sugerírselo a Javier, su resolución flaqueaba. ¿Y si su madre tenía razón? ¿Y si Javier en verdad necesitaba esa presión implacable para catalizar su pleno potencial? Luisa simplemente no quería ser un obstáculo para el progreso profesional de su esposo.
así que optaba por el silencio nuevamente, ignorando las punzadas de preocupación que la acosaban. Se consolaba viéndolo trabajar con tanta dedicación, aunque ello significara tenerlo cada vez más distante emocionalmente. Javier, por su parte, se refugiaba más y más en sus largas jornadas laborales. Era su única vía de escape a la sofocante tensión que lo consumía en ese ambiente familiar tóxico. Al menos en la fría soledad de su oficina no tenía que lidiar con los juegos mentales de doña Guadalupe, ni la ingenua devoción de Luisa por su manipuladora madre. Era en esos momentos de vulnerable soledad cuando la imagen de doña Guadalupe parecía tomar vida con más fuerza en su mente. Su silueta madura y elegante se le aparecía como un holograma ardiente, provocándolo en silencio con la promesa prohibida del pecado more ardiente. Javier tenía que hacer verdaderos esfuerzos por concentrarse y no dejarse arrastrar al abismo de sus bajos instintos. «Basta», se reprendía apretando los puños. «Es mi suegra, mi propia familia. Esto es enfermo». Pero por más que intentaba convencerse de lo antinatura de sus deseos, una parte oscura de su inconsciente parecía tomarle cada vez más la delantera. La tentación ejercía sobre él una atracción tan poderosa como letal. Javier comenzó a temer por su propia cordura, por su capacidad para contener por mucho más tiempo esa volcánica pasión insana. A menos que lograra poner distancia de doña Guadalupe pronto, terminaría estallando en llamas, y entonces no quedaría nada de los principios morales que una vez definieron su camino. A medida que las semanas pasaban, las situaciones que orquestaba doña Guadalupe para poner a prueba a Javier se volvían cada vez más descaradas y codiciosas. Era como si la matriarca disfrutara retorciendo la moral de su yerno hasta los límites más extremos. En una de las tantas recepciones de gala, donde la élite empresarial y política se codeaba, doña Guadalupe llevó a Javier al extremo de un largo pasillo, discreto. Sus tacones repicaban con cada paso decidido, mientras sus caderas se bamboleaban de forma casi hipnótica. «Quiero que conozcas a alguien, yerno», ronroneó con una mirada cargada de insinuaciones. Javier tuvo que hacer un verdadero esfuerzo para apartar los hoyos de las generosas curvas que se insinuaban debajo del entallado vestido rojo de su suegra. Al final del pasillo, un hombre fornido y de rostro adusto los esperaba junto a una puerta cerrada. Doña Guadalupe se adelantó para presentarlos con una sonrisa falsa. «Javier, él es Edmundo Casillas, el nuevo director de licitaciones del gobierno. Edmundo, mi yerno es un ejecutivo de primera en Telecom Metropolitana». El apretón de manos de Casillas fue firme, casi hostil. Sus ojos pequeños y ariscos escudriñaron a Javier de arriba abajo, mientras un rictus torcía las comisuras de su boca amargada. Un escalofrío sacudió la espina dorsal de Javier al intuir las oscuras intenciones detrás de aquel encuentro. «Síganme, caballeros. Tenemos un asunto delicado que discutir en privado», arrastró doña Guadalupe con una voz repentinamente cruda mientras abría la puerta. La habitación a la que accedieron estaba en penumbras, con solo un círculo de hogaza iluminando una pequeña mesa de juntas. Cuando las luces se encendieron, Javier descubrió que no estaban solos. 3 hombres más, de apariencia adinerada pero de semblantes avinagrados, los aguardaban sentados con las manos entrelazadas. El aire se espesó de inmediato con una atmósfera de codicia e ilegalidad apenas velada. «Muy bien, estamos todos aquí», comenzó Casillas después de que tomaran asiento. «Supongo que su distinguida suegra ya les ha explicado la situación». Javier se quedó paralizado, sin saber de qué hablaba aquel hombre hosco. Doña Guadalupe, con una mueca de complacida malicia, decidió tomar la palabra. «Caballeros, mi yerno Javier necesita una pequeña orientación sobre las verdaderas reglas del juego en esta ciudad. Ustedes son los mejores para ilustrarlo al respecto». Uno de los presentes, un anciano de mentón resignation y piel cuarteada por años de merodear bajo el sol abrasador, fue el primero en escupir su ponzoñosa explicación.
Esto es lo que ocurre, muchacho. Cada licitación millonaria del gobierno ya viene comprada desde antes de ofertarse públicamente. Nosotros, hizo una pausa para abarcar con la mirada a todos los presentes, somos los que movemos los hilos y decidimos quién se lleva el jugoso contrato. A cambio de esa pequeña y lucrativa cortesía, las empresas ganadoras deben agradecer como es debido. Se unió otro de los presentes en un tono sibilante. Javier sintió la bilis revolvérsele en las entrañas al comprender por fin las oscuras implicaciones. Esto era una estafa de corrupción gubernamental a gran escala. Una sofisticada trama donde millones de pesos en contratos públicos se canalizaban hacia las compañías dispuestas a sobornar a los funcionarios inescrupulosos. De ninguna manera, intentó balbucear Javier, con los ojos muy abiertos, pero doña Guadalupe lo silenció con un gesto afilado de su mano enjollada. No seas idiota, Javier. Los hombres en esta sala representan el verdadero camino al poder y las riquezas. Si quieres unirte a las grandes ligas, tendrás que aprender a jugar bajo sus reglas. La mirada desafiante e impasible de doña Guadalupe no dejaba lugar a dudas. Ella ya había tomado su decisión sobre qué bando le convendría más a su yerno. La corrupción y las influencias eran la única vía rápida al éxito absoluto. Javier se puso de pie de golpe, con los puños apretados y la frente perlada de sudor frío. Su mente era un torbellino de repulsión moral y pánico ante las profundas ramificaciones de lo que presenciaba. Yo no puedo ser parte de esto. Es totalmente contrario a la ley, a todo lo que creo. Balbuceó consumido por la desesperación. El silencio que siguió fue sepulcral. Todos los presentes lo observaban con los ojos chispeantes de codicia y censura. Estaban ofendidos por su rechazo a entrar en la arrolladora maquinaria de corrupción gubernamental. Chico tonto e ingenuo. La voz rasposa de Casillas estalló finalmente con desprecio. Acabas de rechazar la llave de tu propio éxito. Hubieras podido tenerlo todo: dinero, poder, influencias. Pero en lugar de eso, elegiste la mediocridad. Un sudor helado bañó la frente de Javier mientras contemplaba los rostros hostiles que lo rodeaban. Sintió como si hubiera un oscuro callejón sin salida por todas partes. Miró a doña Guadalupe con ojos suplicantes, rogando encontrar un ápice de piedad en su expresión impasible. Pero ella solo tenía para él una mueca burlona y una mirada de decepcionado desdén. Qué pena que mi yerno carezca de la verdadera visión para ser un triunfador, se mofó doña Guadalupe con fingido lamento. Supongo que tendré que buscar otros asociados más ambiciosos con quienes hacer negocios. Aquellas palabras fueron la sentencia final para Javier. En ese mismo instante, comprendió que su suegra jamás lo vería como un igual, como un verdadero poder en ascenso. Para ella, no era más que una decepcionante marioneta que se negaba a bailar al ritmo de sus codiciosos hilos. Una intensa amargura invadió el pecho de Javier al salir de aquella sala secreta, agobiado por la cruda sensación del fracaso absoluto. Por primera vez, las tentadoras llamas de la ambición a cualquier precio habían ardido con toda su furia, y él las había rechazado, aferrado a sus gastados ideales. ¿Pero a qué precio?, se preguntó con un nudo en la garganta, porque en ese momento sabía que jamás volvería a ser visto con los mismos ojos por la mujer que movía todos los hilos en su vida, su propia suegra. El encuentro con la telaraña de corrupción gubernamental dejó a Javier sumido en un estado de amarga desazón. Por más que intentaba convencerse de haber hecho lo correcto al rechazar ese oscuro mundo de sobornos y tratos bajo la mesa, una parte de él no podía evitar sentirse como un completo fracasado a los ojos de doña Guadalupe. La matriarca no perdió oportunidad de recalcarle su decepción con mordaces comentarios que surgían como puñaladas envenenadas. En la siguiente cena familiar, mientras los tres degustaban un suntuoso platillo de chile en nogada, doña Guadalupe dejó salir su desdén con una falsa expresión de preocupación maternal. Dime, Javier, ¿te sientes satisfecho con tu desempeño laboral hasta ahora? Porque tengo entendido que muchos de tus compañeros están logrando avances mucho más
sustanciosos en sus carreras. Las palabras se clavaron implacables en el orgullo de Javier. Sabía exactamente a qué tipo de avances se refería su suegra con esa mirada acusadora. Tuvo que hacer un verdadero esfuerzo para mantener la mandíbula apretada y no responderle con amargura. Luisa, ajena como siempre a las turbulentas aguas que se movían bajo la superficie, intentó defenderlo con calidez. «Ay, mamá, no seas así. Javier está haciendo un gran trabajo y escalando posiciones de forma intachable. Es un hombre íntegro». Por supuesto», replicó doña Guadalupe con sorna, mientras sacudía la cabeza lentamente. «La integridad está muy bien, pero al final del día, el éxito verdadero se mide en logros, no en buenas intenciones. ¿No lo crees, yerno?». Javier mantuvo la mirada fija en su plato, removiendo la comida de un lado a otro sin poder saborear bocado. Las burlonas palabras de doña Guadalupe taladraban con saña su espíritu, cada vez más maltrecho. Era claro que jamás lograría satisfacerla con sus meras metas profesionales. La mujer ansiaba resultados extremos, poder absoluto, sin importar el costo. En las semanas posteriores, doña Guadalupe pareció entretenerse con alejar cada vez más a su yerno del círculo interior de sus conexiones e influencias. En cada reunión social donde se cruzaban, lo ignoraba monumentalmente, mientras promocionaba a otros como los nuevos socios promisorios con los que tenía planes ambiciosos. Javier observaba entre humillado y hambriento cómo su suegra adulaba a otros hombres de negocios frente a sus narices. Con descarnada naturalidad, pavoneaba a sus nuevos pupilos codiciosos mientras lo dejaba en un rincón, deshonrado e invisible. Una noche particularmente tormentosa, cuando Javier regresó. Entrada la madrugada al ático que ocupaba con Luisa, se encontró con un cuadro que lo dejó petrificado en la puerta. Su dulce esposa yacía dormida plácidamente con una revista abierta sobre su pecho. En la portada de la revista destacaba la imagen de un apuesto ejecutivo recién entronizado en un imperio de telecomunicaciones, gracias a su conveniente matrimonio y oportuna asociación. Este empresario de 32 años se ha convertido en el nuevo rey de las redes 5G en México, decía la leyenda junto a la foto del tipo sonriendo con arrogante suficiencia. Una oleada de cruda envidia y resentimiento sacudió el pecho de Javier. Él mismo podría haber estado en esa posición ahora, de no ser por su necio apego a unos principios éticos que en el mundo real valían cada vez menos. Con un movimiento brusco, arrancó la revista de las manos de su esposa y la arrojó lejos, furioso. Luisa despertó agitada, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «Javi, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» «Maldita sea, no», estalló Javier con la respiración agitada. «Nada de esto está bien, ¿no lo ves? Mientras yo sigo estancado en mi mediocridad, todos los demás ascienden a lo alto sin importar los medios». Luisa lo miró sin comprender, con el rostro surcado de genuina preocupación. Javier sacudió la cabeza, demasiado abrumado por la impotencia y la envidia como para articular bien sus palabras. «Olvídalo. Es inútil que lo entiendas tan bien», masculló entre dientes antes de recostarse de espaldas a ella, enterrando la cara entre las manos con frustración. A partir de aquella noche, algo se resquebrajó definitivamente en el interior de Javier. Ver los sueños de grandeza e influencia que una vez acarició escurrirse entre sus dedos como agua, lo sumergió en una espiral de amargura y rencor creciente. Se lanzó de lleno a su trabajo para mitigar esas tóxicas emociones, pasando larguísimas jornadas en la oficina. Cuando estaba en casa, apenas toleraba revolcarse en la misma habitación que doña Guadalupe. Tan distante se había vuelto su vínculo con la implacable mujer, que una vez ambicionó impresionar. Y con cada día que pasaba, su relación con Luisa también se fue agrietando lentamente. Ella lo notaba más taciturno y hosco, pero no lograba descifrar la causa profunda. Cuando intentaba reconfortarlo o animarlo, Javier la apartaba con un malhumorado gruñido, incapaz de externar lo que realmente lo carcomía por dentro. Hasta que una fatídica noche,
La verdad que llevaba tanto tiempo contenida finalmente explotó de forma violenta e irrevocable. Una verdad que marcó un punto sin retorno en las vidas de Javier, Luisa y doña Guadalupe para siempre. Fue durante una de las tantas cenas familiares en el imponente comedor de la mansión cuando la tensa calma que Javier había mantenido a duras penas finalmente se rompió en 1000 pedazos. Como de costumbre, doña Guadalupe no perdió la oportunidad de arrojar uno de sus afilados comentarios casuales, llenos de soterrada malicia. Oí que tu compañía está considerando una gran reestructuración en los puestos ejecutivos. Soltó con falsa naturalidad mientras removía su sopa. Dicen que los ascensos vendrán solo para aquellos que demuestren un compromiso inquebrantable con los objetivos. La mujer clavó sus ojos perspicaces en Javier al pronunciar esa última frase, retándolo en silencio. Él tragó saliva con incomodidad, sabiendo de antemano la pulla disimulada detrás de esas palabras. «Mamá, no empieces, por favor», intervino Luisa poniendo los ojos en blanco al captar la indirecta mordaz. Javier se ha esmerado muchísimo en su trabajo. No tienes que echarle más leña al fuego. Solo me preocupo por el futuro de mi yerno, es todo, replicó doña Guadalupe con un gesto de fingida inocencia. Quiero asegurarme de que no desperdicie su enorme potencial estancándose en la mediocridad. ¿Mediocridad? La voz de Javier se elevó de pronto, áspera por la indignación mal contenida. Separó los cubiertos sobre su plato con un golpe seco que hizo respingar a Luisa. ¿Así es como defines mi esfuerzo por mantener mis principios intactos? Un repentino e incómodo silencio se posó sobre la mesa. Doña Guadalupe entornó los ojos, sorprendida por el repentino arrebato desafiante de su yerno. Luisa miró a su esposo casi sin respirar, intuyendo que la fachada de armonía estaba a punto de derrumbarse. «Javier, no busques pelea donde no la hay», murmuró doña Guadalupe con su tono más condescendiente. «Mis comentarios solo buscan motivarte a perseguir el éxito por la vía rápida». «¿La vía rápida?», la interrumpió Javier con una risa hueca. «¿Es así como llamas a tus pequeños negocios sucios?». El semblante de la matriarca se crispó ante las implicaciones de esas palabras incendiarias. Sus labios se tensaron en una delgada línea de rabia contenida. «No sé de qué hablas, pero sugiero que midas tus palabras con más cuidado». Su voz adquirió un filo acerado al pronunciar esa advertencia. Luisa miraba de uno a otro, desconcertada por la súbita hostilidad que había estallado. ¿Pueden calmarse los dos? ¿De qué está hablando Javier, mamá? De esto, explotó Javier finalmente, sacando a relucir la verdad que tanto tiempo había reprimido. De los sucios manegos de corrupción en los que tu madre quiere meterme a la fuerza, un mundo de sobornos, colusiones, favores turbios. ¿Acaso creías que no me había dado cuenta? Un tenso silencio siguió a esa acusación brutal. Doña Guadalupe enrojeció violentamente, ofendida por la osadía de su yerno al descubrir públicamente sus artimañas. Luisa, por su parte, se quedó boquiabierta, sin dar crédito a las palabras que escuchaba. «¿Cómo te atreves a injuriarme de ese modo bajo mi propio techo?», siseó doña Guadalupe apretando los puños sobre la mesa. ¿Piensas que voy a tolerar semejante falta de respeto? Ya fue suficiente de tus juegos mentales y tus pruebas». La voz de Javier se elevó en un rugido descontrolado, descargando meses de humillación y rabia acumulada. «Estoy harto de ser un pelele en tus manos, un peón al que mover como se te antoje». Luisa seguía sin salir de su estupor, negando incrédula con la cabeza. «Javi, mamá, ¿qué demonios está pasando? Esto no puede ser verdad. Hija, tu esposo simplemente ha perdido la razón». Doña Guadalupe adoptó un tono falsamente dulce para mitigar la situación. «Tal vez debamos considerar...» No me vengas con tus manipulaciones otra vez», la interrumpió Javier golpeando la mesa con ambos puños, haciéndola trastabillar. «Ya no más secretos ni mentiras entre los tres. Es hora de que Luisa conozca de una vez tu verdadero rostro». Y en un arrebato explosivo de largo tiempo contenido, Javier comenzó a detallar una a una las humillaciones e insinuaciones
de las que había sido víctima a manos de su propia suegra. Narró con crudeza las propuestas turbias para arrastrarlo al mundo de la corrupción empresarial y gubernamental. Incluso se atrevió a mencionar las descaradas insinuaciones sexuales con las que doña Guadalupe lo había atormentado durante semanas. Y después tenía el descaro de prácticamente desnudarse frente a mí, prometiéndome ascensos y poder si me rendía ante sus perversiones. ¿Puedes creerlo? Tu propia madre quería que me acostara con él a cambio de influencias. El rostro de Luisa se fue descomponiendo en una máscara de horror y repulsión con cada escabrosa revelación que salía de labios de su esposo. Miró a su madre con ojos suplicantes, negando todavía con la cabeza mientras las lágrimas comenzaban a brotar. Por primera vez, doña Guadalupe pareció quedarse sin palabras. Sus mejillas, antes arreboladas, se fueron tornando blancas como la cera, consciente de que su intrincado universo de secretos y manipulaciones finalmente se derrumbaba frente a su hija. Eso no es verdad, Luisita. Tu esposo está inventando toda esa sarta de calumnias porque está amargado por su propio fracaso. Balbuceó con voz temblorosa. Pero Luisa no la escuchó. En un arranque de histeria, tomó su plato de sopa humeante y lo arrojó con furia contra su madre, bañándola en el espeso caldo mientras lloraba desconsolada. Doña Guadalupe gritó por la sorpresa y el escaldante líquido sacudió sus ropas y cabello. «Eres un monstruo, una arpía corrupta y desleal», chilló Luisa fuera de sí antes de salir corriendo de la habitación entre amargas lágrimas de decepción. Javier contempló a su suegra empapada y jadeante, con una mirada cargada de desprecio e indignación moral. Por primera vez, él tenía el control absoluto sobre esa mujer que tanto lo había torturado. «Vete de mi casa ahora mismo, ingrato malagradecido», fue todo lo que pudo articular doña Guadalupe, con un hilillo de voz. «Nunca debí permitir que mancharas». Después de la explosiva confrontación durante la cena, una nube de hostilidad y resentimiento se cernió sobre la antes lujosa mansión de doña Guadalupe. La matriarca se reclusó en su ala privada, negándose a cruzar palabra con Javier mientras tramaba su venganza. Por su parte, Luisa vagaba por la casa como una sombra, con los ojos hinchados de tanto llorar y una expresión de desolación absoluta. Se sentía traicionada, no solo por el hombre que amaba, sino por la misma mujer que la había criado como a una hija. Su universo entero se había resquebrajado. En un arrebato de ira apenas contenida, Luisa hizo las maletas para ella y Javier en cuestión de horas. No quería seguir un minuto más bajo el mismo techo que su mentirosa madre. Javier, todavía sacudido por los violentos acontecimientos, no protestó. Se limitó a asentir con la mandíbula apretada cuando ella anunció que se mudarían esa misma noche a un modesto apartamento céntrico. La despedida con doña Guadalupe fue tan gélida como breve. La mujer los recibió en la entrada principal envuelta en una elegante bata de seda, con la barbilla alzada en un rictus de infinito desdén. Sus ochos quemaban con un rencor apenas velado. «Lamento mucho que esto haya tenido que terminar así», fueron las únicas palabras que les dirigió con una voz cargada de amargura. Luego, clavando su mirada en Javier, añadió: «Pero tú te lo buscaste desde un principio, yerno ingrato. No olvidaré tu traición». Aquella última frase fue como un puñal girando en las entrañas de Javier. ¿Traición? ¿Acaso doña Guadalupe se negaba a aceptar la culpa de sus propios actos abyectos? La ira ardió en su pecho como lava hirviente, pero se contuvo de responderle para no empeorar más la situación. Era obvio que su suegra había perdido toda objetividad. Al dejar atrás las imponentes rejas de aquella mansión que una vez creyó su camino al éxito, Javier se sintió como si un enorme peso de plomo se liberara de su espalda. Por primera vez en muchos meses podía respirar sin la opresiva sombra de doña Guadalupe, constriñendo sus movimientos. El modesto departamento rentado por Luisa estaba en las afueras de la ciudad, lo más lejos posible de los lujosos suburbios donde se movía la alta sociedad que también conocía su madre. Aún así, durante las primeras noches, Javier no lograba conciliar el sueño
La sensación de ser acechado, de que en cualquier momento las largas garras de doña Guadalupe lo alcanzarían para exigir su pound de venganza, no lo abandonaba. Luisa rara vez salía de la recámara tampoco. Permanecía largas horas inmóvil, con la mirada perdida en el vacío, mientras gruesos lagrimones rodaban por sus mejillas pálidas. Javier intentaba reconfortarla, abrazarla, pero ella se mostraba ausente, ida, como si algo muy dentro de su alma se hubiese resquebrajado de forma irreparable. Y así transcurrieron varias semanas, con la pareja sumida en un ambiente enrarecido de mutuo dolor y desconfianza, hasta que una mañana todo cambió de forma definitiva. Javier despertó con un sobresalto por los insistentes golpes en la puerta. Miró, desconcertado, a su alrededor, dándose cuenta de que Luisa no estaba a su lado. Se envolvió en una bata y fue a atender, todavía somnoliento. Pero al abrir, lo que vio lo dejó petrificado de horror. En el umbral se encontraban dos hombres corpulentos de rostros adustos, que lo sujetaron por los brazos con dolorosa fuerza. Uno de ellos le tapó la boca para acallar sus gritos ahogados. «No se resista, señor Guzmán», musitó una voz ronca y amenazante. «Tenemos órdenes muy precisas de llevarlo con nosotros, por las buenas o por las malas». El terror heló la sangre de Javier al comprender lo que estaba ocurriendo. Doña Guadalupe había enviado a esos matones para secuestrarlo. ¿Pero por qué y para qué? Pataleó inútilmente, mientras lo arrastraban al exterior del edificio. Sus gritos fueron acallados por la lona sucia que le pusieron sobre la cabeza antes de lanzarlo a la parte trasera de una camioneta. Javier comprendió con espanto que su peor pesadilla se estaba volviendo realidad. Lo último que alcanzó a ver antes de que la camioneta arrancara fueron los pies descalzos de Luisa saliendo por la puerta abierta del departamento. Ella corría desesperada, con los brazos extendidos y una expresión de indescriptible angustia surcando su rostro mientras gritaba su nombre. La camioneta avanzó por las calles de la ciudad a toda velocidad, haciendo violentas curvas y cambiando de carril de forma errática. Javier yacía amordazado en la parte trasera, sintiendo las amarras cortarle la carne mientras la desesperación crecía en su interior. ¿A dónde lo llevarían esos matones enviados por doña Guadalupe? ¿Qué siniestros planes tendría preparados para él la despiadada viuda en su ansia de venganza? Un sudor frío bañaba la frente de Javier al considerar los límites que sería capaz de cruzar aquella mujer que una vez creyó conocer tan bien. Después de lo que pareció una eternidad, el vehículo se detuvo con una sacudida brusca. La puerta trasera se abrió de golpe, dejando entrar un chorro de luz que lastimó los ojos de Javier después de la prolongada oscuridad. Unas manos enormes y callosas lo aferraron sin miramientos, arrastrándolo al exterior. Javier parpadeó aturdido, intentando ubicar el lugar donde se encontraban. Parecía una bodega industrial abandonada, con paredes grises y descascaradas, ventanas rotas y pisos llenos de grietas. El aire estaba impregnado de un olor agrio a humedad y disolvente viejo. Lo condujeron a rastras por un corredor angosto flanqueado por oficinas vacías, hasta detenerse frente a una puerta de doble hoja desvencijada. Los goznes chirriaron con un lamento al abrirse, revelando una cámara amplia de concreto que parecía levantada del sótano de algún edificio abandonado. Dos figuras permanecían de espaldas en la penumbra verdosa que inundaba el recinto. Una de ellas, inconfundiblemente, doña Guadalupe, en persona. Se encontraba sentada, con las piernas cruzadas, enfundada en un ceñido vestido negro. La otra, un hombre alto, fornido, de hombros cuadrados, permaneció de pie junto a ella, en una pose aparentemente sumisa. Javier fue arrojado sin miramientos al piso de la cámara. La mordaza se deslizó un poco, permitiéndole al fin articular algunas palabras entre jadeos. ¿Qué demonios pretendes con esto, Guadalupe? La mujer dio un respingo al escuchar la voz de su yerno. Luego, lentamente, giró sobre sus talones para mirarlo con una sonrisa crispada. Sus ojos fríos ardían con resentimiento, apenas disimulado. Creí haberte dejado bien claras mis advertencias, Javier.
La voz de doña Guadalupe sonó más rasposa y amenazante de lo que él recordaba. Nadie traiciona a esta familia y sale impune. Se levantó de un movimiento grácil y comenzó a caminar alrededor de su yerno con pasos felinos, esa mirada glacial clavada en su presa. Javier se retorció mientras la seguía con los ojos, un nudo en el estómago creciendo dentro de él. Cuando amenazas mi imperio y mi legado, continuó la mujer pausadamente, me veo obligada a tomar medidas drásticas para contener el daño. Doña Guadalupe se detuvo justo frente a Javier, agachándose a su nivel con una mano enguantada que lo aferró por la barbilla con fuerza. No importa que tanto avanzaste profesionalmente, Javier. Al final del día, nunca fuiste digno de mi respeto, ni de mi hija. Aquella última frase golpeó a Javier con más fuerza que cualquier bofetada física. Apretó los dientes, clavando su mirada retadora en los ojos de su suegra sin dejarse amedrentar. Si lo que pretendes es eliminarme, será mejor que lo hagas rápido, porque jamás me retractaré de haber expuesto la verdad sobre tu maldita red de corrupción. El rostro de doña Guadalupe se contrajo en una mueca furiosa ante aquel desafío tan directo. Respiró profundamente, como conteniendo las ganas de abofetearlo en ese momento. Oh no, Javier, eliminarte sería demasiado piadoso, replicó después de una pausa con una sonrisa cruel, torciendo las comisuras de sus labios rojos. Tengo otros planes para ti que te harán desear la muerte cada día. La mujer hizo una señal con la cabeza hacia el hombre fornido que había permanecido impasible. Este avanzó hacia ellos de inmediato, deteniendo su imponente silueta junto a doña Guadalupe. Permíteme presentarte al comandante Roldán, mi mano derecha. Él se asegurará de que sufras las consecuencias apropiadas por tu traición. El rostro del tal Roldán era un témpano de granito, con dos cuencas oscuras por ojos. Sus rasgos adustos y mandíbula cuadrada lo hacían parecer una máquina de destrucción humana. Javier sintió un escalofrío helado al ver la forma en que aquel hombre miraba a doña Guadalupe. No había devoción ni respeto en sus ojos, sino una mezcla de deseo contenido y obediencia canina. Un perro bien entrenado para la cacería. Será un verdadero placer, doña Guadalupe. Fue todo lo que articuló el corpulento matón con voz gutural. Comenzaré a prepararlo de inmediato. Con un gesto seco, lo llamó a un par de sus secuaces que esperaban en un rincón. Rápidamente, comenzaron a despojar a Javier de su ropa, arrancándola sin miramientos a pesar de su forcejeo. Déjenme en paz, malditos, no se saldrán con la suya. Javier rugió con voz ronca, sacando fuerzas de su desesperación para resistirse. Pero eran demasiados contra uno solo. En cuestión de segundos quedó reducido e inmovilizado, desnudo y vulnerable ante la mirada impasible de doña Guadalupe. Ella lo escrutó de arriba abajo, casi con avidez, como midiendo su cuerpo musculoso y la fiera negativa a dejarse domar. Excelente, excelente, murmuró frotándose las manos. Será muy divertido quebrar ese espíritu rebelde tuyo, Javier. Para cuando termine contigo, estarás suplicando por un poco de misericordia. La mujer se acercó hasta rozar sus labios contra el rostro tenso de su yerno, su lengua asomando para lamer con lentitud su mejilla como si fuera una golosina. Javier cerró los ojos, atenazado por una oleada de asco y repulsión. Y entonces tal vez me apiade de tu alma, prosiguió doña Guadalupe con voz meliflua. Pero primero deberás aprender a obedecer a tus nuevos amos como un animalito bien adiestrado. Tras pronunciar esa horrible sentencia, se dio la vuelta y caminó hacia la salida, melena al aire, dejando a su yerno a merced de los rudos hombres, que ya comenzaban a arrastrarlo al área contigua, llena de sombras. Los días siguientes fueron una agonía interminable para Javier. Encerrado en aquella cámara subterránea, se vio sometido a un régimen de privaciones y tormentos físicos y psicológicos orquestados por el despiadado comandante Roldán. Apenas recibía algo de comida o agua, lo suficiente para mantenerlo débil
pero consciente. Los matones de Roldán se turnaban para torturarlo con golpizas salvajes, quemaduras de cigarrillo, descargas eléctricas y otras formas de castigo crueles. Todo con el objetivo de quebrantar su voluntad. En los breves periodos de tregua, Javier yacía tendido en su camastro improvisado, atormentado por la incertidumbre y el dolor. ¿Por cuánto tiempo más pensaban mantenerlo así? ¿Cuál sería el próximo tormento que le tendrían preparado? Lo peor eran las esporádicas visitas de doña Guadalupe. La mujer se paseaba alrededor de su yerno hecho un ovillo, observándolo con una mezcla de desdén y regodeo. Luego procedía a atacar su psique, llámela con una lluvia de insultos, amenazas y descripciones grotescas sobre el destino que le aguardaba si no se rendía. Tu orgullo solo está prolongando tu agonía inútilmente, le espetaba con un brillo casi demente en los ojos. ¿No lo entiendes, Javier? Ya no eres nadie. Un don nadie al que puedo hacer desaparecer para siempre sin que nadie mueva un dedo. En esos momentos, Javier reunía las pocas fuerzas que le quedaban para encararla con la mirada más desafiante que podía esbozar. Nunca me rendiré ante una bruja corrupta como tú. Su respuesta solía ser una risa desquiciada, casi histérica, que taladraba los oídos de Javier como el chillido de una banshee. Esa es la actitud que amo quebrar. Sigue resistiéndote, tonto ególatra. Cada día que pasa tu destino se vuelve más y más lamentable. En efecto, con cada nuevo amanecer, las amenazas de Guadalupe se volvían más macabras y explícitas. Describía con lujo de detalles cómo ordenaría arrancarle los ojos, las uñas, los dientes uno por uno. O bien le arrojaría ácido en la cara para desfigurarlo de por vida. En ocasiones incluso insinuaba tenerlo pronto sirviendo como una mascota o juguete sexual para divertir a sus más peligrosos socios. Las últimas palabras que doña Guadalupe le dedicaba antes de marcharse solían ser un críptico: disfruta tu calma temporal, porque esta no será más que la antesala del verdadero infierno que te espera. Aquellas amenazas arreciaban con más fuerza en la mente torturada de Javier durante las noches interminables. Solo, entregado a sus temores más oscuros, se preguntaba qué clase de sádico suplicio le aguardaba. Tal vez lo mejor sería terminar con todo de una vez, antes de que su suegra decidiera arrancarle la cordura junto con su carne. En sus delirios febriles, el rostro angustiado de Luisa acudía a reconfortarlo como un último resquicio de esperanza. Javier se aferraba a su recuerdo con todas sus fuerzas, convenciéndose de que ella no lo abandonaría a su suerte. Encontraría la forma de rescatarlo de las garras de su demoníaca madre, antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, los días se convirtieron en semanas, y su convicción comenzó a desmoronarse poco a poco. La cruda realidad era que nadie, ni siquiera Luisa, sabía su paradero exacto ni las atrocidades que estaba sufriendo. Cezariacum se estaba convirtiendo en apenas un recuerdo difuso, una vida destinada a extinguirse poco a poco entre las sombras sórdidas del reino de doña Guadalupe. Y entonces, cuando casi había perdido la última chispa de esperanza, sucedió algo inesperado, algo que representó un pequeño rayo de luz en las tinieblas cada vez más abrumadoras que lo sofocaban. Un giro del destino comenzó a fraguarse en los más profundos túneles del inframundo de doña Guadalupe, un giro que cambiaría el curso de todos hacia sendas mucho más oscuras y peligrosas. Fue una noche cuando los ruidos amortiguados de pasos y voces alteradas comenzaron a colarse por los resquicios de la cámara. Javier, tendido en un rincón abrazando sus rodillas, alzó la cabeza con cautela. Su instinto de supervivencia se aguzó al captar que algo fuera de lo común sucedía en los túneles. Pudo distinguir la voz pastosa de Roldán, discutiendo acaloradamente con un par de sus matones. Por la forma en que se expresaba a gruñidos, era obvio que las cosas no marchaban como de costumbre. Aguzando el oído, Javier logró captar algunas frases sueltas que helaron su sangre. Otro cuerpo más.
esta vez es un trabajo sucio. ¿Qué carajos hace aquí el Inge? Se supone que nadie debía venir. Saben lo de Guzmán, vinieron por... En ese momento, el ruido de un violento forcejeo y un par de detonaciones amortiguadas ahogaron el resto de las voces. Javier se encogió contra la pared, su corazón latiéndole desbocado. ¿Estarían hablando de eliminarlo de una vez por todas? Un tenso silencio se cernió por varios minutos en el corredor exterior. Javier incluso contuvo la respiración, aterrado de hacer el menor movimiento que pudiera delatarlo. De pronto, varias sombras irrumpieron en la cámara a través de la puerta de rejas. Eran hombres, enfundados, en trajes oscuros y tácticos, armas listas para disparar. Javier alzó las manos por refle en actitud de rendición, paralizado por el terror. Uno de los recién llegados se adelantó e hizo una seña con la mano, indicando a Javier que guardara silencio. Avanzó con cautela hacia él, escudriñándolo con sus ojos fríos y calculadores. «Señor Guzmán, lo estábamos buscando», musitó finalmente el hombre con un dejo de sorpresa. «¿Quiénes son ustedes?», fue lo único que pudo balbucear Javier, sin salir aún de su estupor. El hombre torció una sonrisa amarga y negó despacio. «Todo a su tiempo, señor, pero ahora debemos sacarlo de aquí antes de que el resto de los hombres de Roldán nos alcancen». Javier permaneció mudo, mientras un par de sus compañeros lo alzaban por los brazos y lo conducían al exterior del recinto. Apenas le dio tiempo de recuperarse de la impresión antes de verse arrastrado por intrincados corredores y subterráneos. Finalmente, y tras sortear algunos cuantos enfrentamientos más contra los matones de Doña Guadalupe, emergieron a la superficie por una trampa de acceso disimulada en un callejón sórdido. Javier inhaló por primera vez en semanas la fresca brisa nocturna, deleitándose al poder llenar sus pulmones de aire puro. Sus ojos recorrieron los edificios circundantes, reconociéndolos como las viejas bodegas industriales del distrito centro. «¿Cómo?», balbuceó con voz ronca, girándose hacia sus extraños rescatistas. Uno de ellos, un hombre maduro de cabellos casi blancos, dio un paso al frente. «Se lo explicaremos todo cuando estemos en un lugar más seguro, señor Guzmán». Su voz calmada sonaba casi paternal. «Por ahora, solo confíe en nosotros. Somos su única esperanza para librarse de Doña Guadalupe». Javier frunció el entrecejo, lleno de dudas y sospechas, pero al fin asintió con la cabeza. Realmente no tenía muchas más opciones, de todas formas. Permitió que el grupo de hombres lo escoltaran al exterior de las bodegas abandonadas. Mientras caminaban, una figura encapuchada y enjuta surgió de entre las sombras para unirse al grupo. Intercambió unas rápidas palabras en voz baja con el hombre de cabellos claros antes de situarse a la cabeza del convoy. Javier lo observó con curiosidad, pero los demás parecieron no prestarle mayor atención. Fue conducido hasta un discreto callejón trasero, donde una camioneta negra sin distintivos los esperaba con las puertas abiertas. Subieron sin ceremonias y arrancaron a toda velocidad, alejándose de aquel distrito plagado de fantasmas y penurias. Durante el largo trayecto, Javier se dedicó a observar, por la ventanilla, las cambiantes calles y barrios de la extensa Ciudad de México. Su mente era un hervidero de dudas y conjeturas sobre la identidad de aquel grupo que había irrumpido para liberarlo. La única certeza que llevaba grabada a fuego en su alma era la de escapar por fin de las garras de Doña Guadalupe y su imperio de maldad. Pero, ¿a qué precio? ¿Bajo qué nuevas circunstancias comenzaría esta etapa desconocida de su vida? No tardó en descubrirlo. Javier se encontraba sentado en un sillón de cuero, con la cabeza entre las manos. Había cometido un grave error al aceptar el soborno que le ofreció un importante socio comercial durante su reciente viaje de negocios. En un momento de debilidad, influenciado por la constante presión de su suegra, Guadalupe había cruzado una línea ética que nunca pensó cruzar. De repente la puerta se abrió y entró Guadalupe, imponente y elegante como siempre. Su presencia llenaba la habitación con una mezcla de poder y sensualidad.
Javier se puso de pie, nervioso y avergonzado. «Siéntate, Javier», dijo Guadalupe con voz firme pero suave. «Todo está arreglado». Javier la miró, desconcertado. «¿Qué quieres decir?». Guadalupe se sentó frente a él, cruzando sus largas piernas con gracia. «Utilicé mis influencias para que este pequeño incidente se manejara de forma discreta. Nadie sabrá nada». Javier sintió una mezcla de alivio y preocupación. «¿Cómo? ¿Qué hiciste exactamente?». Ella sonrió con suficiencia. «Digamos que hice algunas llamadas a las personas adecuadas. Tengo amigos en lugares muy altos, Javier. Amigos que me deben favores». Javier tragó saliva, dándose cuenta de la magnitud del poder que Guadalupe poseía. Estaba en deuda con ella y eso lo atormentaba. Guadalupe se inclinó hacia adelante, su mirada intensa clavada en él. «Esto demuestra que puedo cuidarte, Javier. Puedo protegerte de las consecuencias de tus acciones, siempre y cuando sigas mis consejos». Javier asintió lentamente, sintiéndose atrapado en una telaraña de la cual no podía escapar. La influencia de Guadalupe sobre él se había vuelto abrumadora. Ella se levantó y se acercó a él, colocando una mano en su hombro. «Confía en mí, Javier. Juntos llegaremos muy lejos, seremos imparables». Javier tragó saliva nuevamente, al sentir la calidez de su mano. Era una mezcla de temor y deseo, y no estaba seguro de poder resistirse a la poderosa atracción que Guadalupe ejercía sobre él. Aquella noche, Javier regresó a casa con un peso en su conciencia. Luisa lo recibió con un abrazo, ajena a lo que había sucedido. Él la estrechó con fuerza, sintiéndose culpable por los sentimientos que estaba desarrollando hacia su propia suegra. La dinámica de poder se torna más cargada sexualmente, con Guadalupe actuando de manera provocativa con Javier cuando están a solas. Las semanas siguientes fueron una constante lucha interna para Javier. Por un lado, se sentía agradecido con Guadalupe por haberlo sacado del aprieto legal, pero por otro, sabía que estaba cayendo en una peligrosa telaraña de complicidad y atracción prohibida. Cada vez que se encontraban a solas, Guadalupe parecía aprovecharse de la situación para actuar de manera más provocativa y sugerente. Sus miradas se volvían intensas, casi ardientes, y sus gestos y palabras adquirían un tono sensual que erizaba la piel de Javier. En una ocasión, durante una cena privada en la mansión de Guadalupe, ella se inclinó hacia él con la excusa de servirle más vino. Su escote revelador quedó a la altura de los ojos de Javier, quien no pudo evitar mirar de reojo. Guadalupe se percató de ello y esbozó una sonrisa pícara. «¿Te gusta lo que ves, Javier?», susurró con voz ronca cerca de su oído. «Sabes que puedo darte mucho más que eso». Javier se tensó, tragando saliva con dificultad. El aroma embriagador del perfume de Guadalupe lo envolvía, nublando su juicio. Por un instante, se vio tentado a ceder a sus insinuaciones, pero rápidamente recobró la compostura. «Guadalupe, por favor, esto no está bien», logró articular, desviando la mirada. Ella se incorporó lentamente, sus ojos ardiendo con deseo. «¿Quién decide lo que está bien o mal, Javier? Tú y yo tenemos el poder de hacer lo que queramos». Javier negó con la cabeza, sintiéndose débil ante la fuerza de carácter de Guadalupe. Ella representaba todo aquello que lo atraía y lo atemorizaba al mismo tiempo: poder, sensualidad, peligro. En otras ocasiones, Guadalupe solía rozar, accidentalmente, su mano contra la de Javier o colocar una mano en su antebrazo de forma sugerente. Cada pequeño gesto servía para recordarle que ella tenía el control y que él estaba cayendo bajo su hechizo. Javier se sentía atrapado en un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, amaba profundamente a Luisa y no quería traicionarla, pero por otro, la atracción hacia Guadalupe era casi magnética, una fuerza que amenazaba con consumirlo si no tenía cuidado. La tensión sexual entre ellos se volvía cada vez más palpable, y Javier temía que en cualquier momento pudiera explotar en algo que no podría controlar.
Luisa desconfía de que algo inapropiado está sucediendo, pero está cegada por sus propios sentimientos hacia su madre dominadora. A pesar de los esfuerzos de Javier por mantener las apariencias, Luisa comenzó a notar ciertos cambios sutiles en la dinámica entre su esposo y su madre. Había una tensión palpable en el ambiente cada vez que los tres se encontraban juntos, una corriente eléctrica cargada de emociones reprimidas. Luisa amaba profundamente a Javier y confiaba en él, pero no podía evitar sentir una punzada de celos cada vez que veía a su madre interactuar con él. Guadalupe siempre había sido una presencia dominante en su vida, y aunque Luisa intentaba mantenerse firme, en el fondo seguía sintiéndose intimidada por ella. En ciertas ocasiones, Luisa notaba las miradas prolongadas que su madre le lanzaba a Javier cuando creía que nadie los observaba. Eran miradas cargadas de algo más que simple aprecio, algo que Luisa no lograba descifrar del todo. Otras veces, percibía una cercanía física entre ellos que rayaba en lo inapropiado. Un roce de manos que duraba demasiado, una caricia casual en el antebrazo, una proximidad innecesaria. Pequeños detalles que hacían saltar las alarmas en la mente de Luisa, pero que rápidamente desechaba, incapaz de creer que su propia madre pudiera ser capaz de algo tan impropio. «Estás siendo paranoica, Luisa», se decía a sí misma. «Mamá solo está preocupada por el futuro de Javier, por eso es tan insistente con él». Pero en el fondo, Luisa no podía evitar sentir una punzada de duda. ¿Y si su madre realmente estaba cruzando una línea? ¿Y si había algo más que una simple relación de suegra-yerno? Cada vez que intentaba hablar del tema con Javier, él desviaba la conversación o le aseguraba que todo estaba bien, que solo eran ideas suyas. Y Luisa, cegada por su amor y lealtad hacia su esposo y su madre, terminaba creyéndole. Sin embargo, la semilla de la duda había sido plantada, y poco a poco iba germinando en su interior. Luisa no podía evitar sentirse atrapada entre el amor por su esposo y el vínculo inquebrantable con su madre, sin saber a quién creer realmente. Javier desarrolla sentimientos conflictivos, atraído por la personalidad fuerte y poder de Guadalupe, pero sintiéndose culpable. A medida que pasaban los días, Javier se sumergía cada vez más en un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, su amor por Luisa era inquebrantable. Ella era su esposa, su compañera de vida, a quien había jurado fidelidad eterna. Pero por otro, la atracción que sentía hacia Guadalupe era innegable, casi magnética. Guadalupe representaba todo aquello que Javier siempre había admirado en secreto: poder, determinación, éxito. Su personalidad arrolladora e imponente ejercía sobre él una fuerza de gravedad que amenazaba con consumirlo por completo. En los momentos en que se encontraban a solas, Javier sentía cómo su cuerpo reaccionaba ante la presencia de Guadalupe. Su corazón se aceleraba, su boca se secaba y un calor abrasador se apoderaba de él. Era una atracción física y emocional que iba más allá de lo meramente carnal. Guadalupe lo cautivaba con su inteligencia afilada, su astucia en los negocios y su confianza inquebrantable. Javier admiraba su capacidad para manejar situaciones complicadas con firmeza y habilidad. Ella era la mujer más poderosa que había conocido, y eso lo atraía de una manera casi enfermiza. Pero al mismo tiempo, Javier se sentía profundamente avergonzado y culpable por los sentimientos que albergaba hacia su suegra. Eran deseos prohibidos, impropios, que iban en contra de todos sus principios morales y éticos. En las noches, mientras Luisa dormía plácidamente a su lado, Javier se quedaba despierto, atormentado por sus pensamientos. Se imaginaba a sí mismo cediendo ante la tentación de Guadalupe, traicionando la confianza de su esposa de la forma más vil. Esas imágenes lo llenaban de remordimiento y disgusto hacia sí mismo. Pero luego, al día siguiente, bastaba con que Guadalupe lo mirara de esa manera tan intensa, o que rozara su mano accidentalmente, para que todos sus buenos propósitos se desmoronaran. Javier se sentía atrapado en un torbellino de deseo y culpa, sin saber cómo escapar.
En el fondo, sabía que tarde o temprano tendría que tomar una decisión definitiva. O cedía ante la atracción prohibida que sentía por Guadalupe, traicionando a su esposa y todo lo que creía, o encontraba la fuerza interior para resistirse y preservar su integridad moral. La elección no era fácil, y Javier se sentía cada vez más perdido en un laberinto de emociones contradictorias. Un confronto dramático ocurre entre Javier, Luisa y Guadalupe, exponiendo parcialmente las verdades ocultas. La tensión había estado acumulándose durante semanas, como una olla a presión a punto de estallar. Luisa no era ciega. Podía ver cómo las miradas entre su esposo y su madre se habían vuelto cada vez más intensas, cargadas de una electricidad que no lograba descifrar. Una noche, después de una cena familiar particularmente tensa, Luisa decidió que era hora de enfrentar la situación de una vez por todas. Mientras Javier se encontraba en el estudio revisando algunos documentos, ella irrumpió sin avisar, con Guadalupe pisándole los talones. «¿Qué está pasando aquí, Javier?», exigió saber Luisa, su voz temblando ligeramente. «He visto cómo te mira mamá, cómo actúa contigo, y tú también actúas diferente». Javier levantó la mirada, sorprendido por la confrontación repentina. Sus ojos se posaron primero en Luisa, reflejando una mezcla de culpa y miedo, y luego en Guadalupe, cuya expresión era inescrutable. «No sé de qué estás hablando, Luisa», respondió Javier, intentando mantener la calma. «Todo está bien, solo estás imaginando cosas». Pero Luisa negó con la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. «No, Javier. Ya no puedo seguir fingiendo que no veo lo que está pasando. Hay algo entre ustedes dos, algo inapropiado». Guadalupe soltó una risa suave pero burlona. «Mi pequeña Luisa, siempre tan ingenua. ¿No te das cuenta de que tu esposo y yo tenemos una conexión especial? Una química que tú nunca podrías entender». Luisa se giró hacia su madre, incrédula. «¿Cómo puedes decir eso? Es tu yerno, mamá, mi esposo». Guadalupe avanzó lentamente hacia Javier, sus caderas moviéndose de una manera hipnótica. «Javier y yo nos comprendemos a un nivel más profundo, Luisa. Compartimos ambiciones, sueños, deseos». Javier tragó saliva, sintiendo cómo el calor se apoderaba de su cuerpo ante las insinuaciones de Guadalupe. Parte de él quería negarlo todo, pero otra parte, la parte más oscura y prohibida, anhelaba dejarse llevar por esa atracción. «Basta», gritó Luisa, las lágrimas rodando por sus mejillas. «No puedo creer lo que estoy escuchando. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Javier? ¿Cómo pudiste traicionarme así?» Javier se puso de pie, intentando acercarse a su esposa, pero ella retrocedió, negando con la cabeza. «No te atrevas a tocarme. Ya no sé en quién puedo confiar». La tensión en la habitación era casi sofocante, las verdades ocultas saliendo a la luz de manera cruda y dolorosa. Javier miró a Guadalupe, buscando alguna señal de arrepentimiento, pero solo encontró una mirada desafiante y llena de deseo. En ese momento, supo que las cosas nunca volverían a ser iguales. Las decisiones que tomara a partir de ahí definirían el rumbo de su vida para siempre. Decisiones complicadas tienen que tomarse sobre cómo proceder con las relaciones personales y profesionales. Después del dramático enfrentamiento, un silencio tenso e incómodo se cernió sobre la casa. Javier, Luisa y Guadalupe se encontraban atrapados en un laberinto de emociones contradictorias, con verdades dolorosas expuestas al aire. Luisa se había encerrado en su habitación, negándose a hablar con Javier o su madre. Las lágrimas de traición y decepción aún corrían por sus mejillas mientras intentaba procesar todo lo que había descubierto. ¿Cómo podían haberle hecho esto las dos personas que más amaba en el mundo? Por su parte, Javier se sentía desgarrado por dentro. Amaba profundamente a Luisa, pero no podía negar la atracción prohibida que sentía hacia Guadalupe. Era como si dos fuerzas opuestas estuvieran tirando de él en direcciones contrarias, amenazando con destrozarlo. Guadalupe, por otro lado, parecía imperturbable. Incluso después de que su propia hija hubiera descubierto su juego de seducción, ella mantenía esa mirada desafiante y llena de confianza. Era como si nada pudiera hacerla retroceder.
como si estuviera convencida de que, al final, saldría victoriosa. Las horas se convirtieron en días, y la tensión en la casa era casi insoportable. Javier y Luisa apenas se dirigían la palabra, incapaces de mirarse a los ojos sin que el dolor y la decepción se reflejaran en sus rostros. Fue en ese punto cuando Javier se dio cuenta de que debía tomar una decisión definitiva. No podía seguir atrapado en ese limbo emocional, tirando de dos cuerdas opuestas que amenazaban con destrozarlo. Una noche, después de una cena en silencio, Javier reunió el valor para enfrentar a Guadalupe a solas. La encontró en el estudio, bebiendo una copa de vino tinto y mirando pensativa por la ventana. «Tenemos que hablar, Guadalupe», dijo Javier con voz temblorosa pero firme. Ella se giró hacia él, sus ojos brillando con desafío. «Ah, sí. ¿Y de qué quieres hablar, querido Javier?» Javier respiró hondo, preparándose para lo que estaba a punto de decir. «Esto tiene que terminar. Lo que sea que haya estado pasando entre nosotros, tiene que detenerse ahora mismo». Guadalupe soltó una carcajada burlona. «¿De verdad crees que puedes simplemente poner fin a lo nuestro, Javier? Después de todo lo que hemos compartido, de todo lo que me debes? Lo siento, Guadalupe, pero no puedo seguir con esto», insistió Javier, su determinación creciendo con cada palabra. «Amo a Luisa y no puedo traicionarla de esta manera. Tengo que recuperar su confianza, y la tuya también». Los ojos de Guadalupe se estrecharon, su expresión volviéndose peligrosa. «No cometas un error, Javier. Recuerda todo lo que he hecho por ti, todo el poder que tengo. No querrás tenerme como enemiga». Javier tragó saliva, pero no retrocedió. «Lo siento, Guadalupe. Ya tomé mi decisión. Es hora de que ambos sigamos nuestros caminos por separado». Un silencio tenso se apoderó de la habitación, con Guadalupe y Javier sosteniéndose la mirada, midiendo fuerzas. Finalmente, Guadalupe esbozó una sonrisa fría y calculadora. «Muy bien, Javier, que así sea. Pero no olvides que siempre estaré ahí, vigilándote, esperando el momento en que cometas un desliz. Y cuando eso suceda, vendré por ti». Fueron palabras que helaron la sangre de Javier, pero que al mismo tiempo lo llenaron de una nueva determinación. Había tomado su decisión, y aunque el camino por delante no sería fácil, estaba dispuesto a luchar por recuperar a su esposa y su integridad. Las consecuencias de sus acciones recién estaban comenzando. Consecuencias amargas de la traición emocional y los secretos enterrados surgen para todos los involucrados. El desenlace muestra cómo la búsqueda desenfrenada del éxito puede corromper lazos familiares y éticos fundamentales. Los meses siguientes fueron una montaña rusa emocional para Javier, Luisa y Guadalupe. La decisión de Javier de poner fin a la peligrosa atracción con su suegra había abierto una caja de Pandora de secretos y resentimientos enterrados. Para Luisa, fue un proceso lento y doloroso de recuperar la confianza en su esposo. Aunque Javier le había jurado que nada físico había ocurrido entre él y Guadalupe, la traición emocional era algo que tardaría en sanar. Las discusiones eran frecuentes, con Luisa cuestionando constantemente las intenciones de Javier y su fuerza de voluntad para resistir los encantos de su madre. Guadalupe, por su parte, no se tomó nada bien el rechazo de Javier. Se convirtió en una presencia sombría y amenazante en sus vidas, utilizando su poder e influencia para sabotear sutilmente los esfuerzos profesionales de Javier. En más de una ocasión, él se vio envuelto en situaciones comprometedoras orquestadas por ella, poniendo a prueba su integridad moral. La tensión en la familia era palpable, con Luisa atrapada en el fuego cruzado entre su esposo y su madre. Su lealtad estaba constantemente dividida, incapaz de tomar partido por completo por ninguno de los dos bandos. A medida que pasaba el tiempo, Javier se dio cuenta de que la búsqueda desenfrenada del éxito profesional, alimentada por las ambiciones de Guadalupe, había corrompido sus principios éticos y familiares más fundamentales. Se había dejado seducir por el poder y la influencia, al punto de casi traicionar a la mujer que amaba. Fue en ese momento cuando Javier tomó una decisión drástica: renunciar a su cargo en la empresa y alejarse de la influencia tóxica de Guadalupe.
Sabía que sería un golpe a su carrera, pero era un precio que estaba dispuesto a pagar para recuperar su integridad y su matrimonio. La reacción de Guadalupe fue explosiva. Acusó a Javier de ser un cobarde y un débil, incapaz de manejar el verdadero poder y las oportunidades que ella le ofrecía. Intentó chantajearlo, amenazarlo y manipularlo, pero Javier se mantuvo firme en su decisión. Luisa, aunque inicialmente insegura sobre el drástico cambio de rumbo de Javier, terminó apoyándolo. Poco a poco, comenzaron a reconstruir los cimientos de su matrimonio, lejos de la sombra opresiva de Guadalupe. Sin embargo, las cicatrices emocionales tardarían mucho tiempo en sanar. La traición, los secretos y las mentiras habían dejado una huella profunda en todos ellos, un recordatorio constante de cómo la ambición desmedida y la búsqueda del poder pueden corromper incluso los lazos más sagrados. Al final, Javier y Luisa lograron salir adelante, pero el precio que pagaron fue alto. La lección aprendida fue que el éxito profesional no lo es todo, y que los principios éticos y familiares son invaluables, porque cuando se pierden, es casi imposible recuperarlos. ¿Y Guadalupe? Bueno, ella siguió siendo la mujer poderosa e implacable que siempre había sido, dispuesta a hacer lo que fuera necesario para conseguir lo que deseaba, sin importar las consecuencias emocionales para los demás.